Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, continuar aquí. Vamos a abordar ahora esta segunda mesa de esta mañana y, bueno, como ya se iniciaron las jornadas con la conferencia de Rocío Fernández Ballesteros, en la que se nos volvía a evidenciar ese progresivo incremento de la esperanza de vida, mirando precisamente, centrándonos en el presente, pero mirando hacia el futuro, es importante continuar la línea de trabajo que permita ir superando los nuevos retos que ello plantea a nivel social, económico, político y cultural, como sabemos. Ante esta realidad, es ineludible que los agentes responsables, entre los que nos incluimos como psicólogos y como organización colegial, aportemos nuestra profesionalidad y se proporcionen los medios necesarios para que el envejecimiento de las personas de nuestra sociedad lo hagan en condiciones óptimas de salud física, psíquica, emocional y social, potenciando el envejecimiento activo y todo ello pues proporcionando oportunidades para envejecer saludablemente, programas de prevención y concienciación, sobre todo de esa responsabilidad del propio envejecimiento, con el objetivo de que las personas mayores puedan disfrutar de una vida saludable e integrada plenamente en su entorno, tomando el aumento de los años de vida libres de discapacidad como uno de los principales objetivos de salud y de calidad de vida. Nos centramos en esta mesa entonces con tres realidades en las que tenemos, en primer lugar, a Cristina Noriega García, que es doctora en Psicología y profesora de Psicología Social del Departamento de Psicología de la Universidad CEU São Paulo. También trabaja en terapia familiar del Instituto de Estudios de la Familia y muy centrada actualmente en la investigación de las relaciones intergeneracionales, abuelos-nietos y buenas prácticas mayores. Ella nos hablará de las relaciones intergeneracionales abuelos-nietos. Después tendremos a Maite Sancho Castelló, doctora también en Psicología, es toda su vida profesional dedicada al envejecimiento. Nos hemos encontrado en muchísimos congresos, sobre todo en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Actualmente es directora científica de la Fundación Matia, Instituto Gerontológico, en la que ha dirigido proyectos muy diversos. En su faceta voluntaria preside actualmente la ONG Fundación Amigos de los Mayores, dedicada al acompañamiento de personas que se sienten solas. Ella nos hablará precisamente de esa intervención en la soledad. Y en tercer lugar tenemos a Gemma Pérez Rojo, que es doctora también en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora de la Universidad CEU São Paulo, investigadora especializada en malos tratos a personas mayores en el ámbito familiar e institucional. Ha recibido premios extraordinarios en su tesis y también como finalista en algún premio en tema del ámbito institucional, ¿no? Creo recordar. Su participación en diversos proyectos de investigación internacionales y nacionales desarrollados por reconocidas instituciones le ha permitido aportar numerosos artículos con interesantes resultados, creación de materiales didácticos, formación y desarrollo y aplicación de programas de intervención. Ella nos hablará sobre la sensibilización al trato, muy relacionada seguramente con la prevención de maltrato. No sé, luego ya lo hablaremos. Pues damos comienzo así con Cristina, que nos va a hablar de las relaciones intergeneracionales nietos y abuelos. Cuando quieras. Buenos días. Yo hablaré de las relaciones abuelos-nietos. Como es un tema muy amplio, me voy a centrar fundamentalmente en la transmisión de valores de abuelos a nietos, que es el tema que realmente es el tema de mi tesis doctoral y es donde pues estoy más interesada o en el que estoy trabajando más últimamente. A mí me gusta mucho empezar con fotos, soy muy de imágenes, y me gustaría preguntarles si ven alguna diferencia entre ambas fotos. Sí, ¿no? En principio son dos imágenes totalmente diferentes, ¿no? A la izquierda, pues más o menos es la imagen o el estereotipo que había antes de abuelo, de una persona muy mayor, ¿no? La mujer viuda vestida de negro, tejiendo la mortaja, ¿no? Ya
preparándose una relación más distante con los nietos, y en cambio hoy en día lo que vemos es una relación mucho más cercana entre abuelos y nietos. Vemos incluso que la nieta, ¿no?, está ahí con el iPad enseñándole, ¿no?, en la mayoría de los casos ya vemos que los nietos enseñan a los abuelos, ¿no?, cómo utilizar las nuevas tecnologías, o sea que incluso hay una especie de inversión de roles donde es el propio nieto el que enseña el abuelo. Pues teniendo en cuenta esto, ¿no?, que hay un estereotipo, ¿no?, del abuelo de antes, ahí, pues, como os contaba con la imagen, claro, no encaja para nada con la imagen de los abuelos de hoy en día. Entonces, esto nos lleva a redefinir el rol de los abuelos actuales, ¿no?, que es el trabajo que, bueno, se está desarrollando últimamente en los últimos años, porque no tiene nada que ver con lo que pasaba con décadas anteriores. Y esto nos lleva a la necesidad de tener en cuenta tanto los cambios demográficos que hemos experimentado en los últimos años, como bien ha dicho Teresa, y también los cambios sociales. Voy a centrarme en los más importantes para tampoco detenerme mucho en esto y profundizar más en la transmisión de valores, que es el tema que me parece más importante. Dentro de los cambios demográficos, esto ya lo sabemos todos, que ha habido un incremento muy significativo de la esperanza de vida, pero esto es importante en las relaciones abuelos-nietos, porque esto nos lleva a que el rol de los abuelos realmente sea cada vez más heterogéneo, ¿no? Yo cuando he trabajado con abuelos me he encontrado en el mismo grupo abuelos con 40 años y abuelos de 90 años. Entonces, esto es importante porque son personas de distintas generaciones, distinta manera de pensar, pero no solo en cuanto a la edad, sino respecto a la forma de desempeñar el rol del abuelo, pues hay abuelos que prefieren mantener un rol más distante, otros están cuidando a diario prácticamente a los nietos durante un montón de horas, y esto nos lleva a pensar que no hay un rol único de abuelo, sino que hay múltiples formas de desempeñar este rol y son todas válidas. Es decir, es igual de válido el abuelo que está todos los días cuidando del nieto que aquel abuelo que prefiere, bueno, pues ver al nieto una vez al mes, bueno, una reunión familiar. Es decir, hay múltiples formas y todas son válidas. Por otro lado, la disminución de las tasas de natalidad, que también lo sabemos todos, que cada vez se tienen menos hijos y también a edad más tardías, hace que las relaciones abuelos-nietos sean cada vez más individualizadas. Es decir, si un abuelo tiene 3, 4 nietos, esto le permite tener una relación mucho más personal que es un abuelo que, por ejemplo, tiene 20 nietos. Obviamente, cuando hay muchos nietos, normalmente al final el abuelo se centra, ¿no?, en unos pocos en lugar de en todos, pero en niveles generales, al tener menos nietos, las relaciones favorece que sean mucho más simétricas y mucho más cercanas. En relación a los cambios sociales, hay un montón, pero yo destacaría fundamentalmente 3. El primero de ellos, los cambios en los modelos familiares, sobre todo, ¿no?, el incremento de las tasas de divorcio, pues madres solteras, ¿no? Por otro lado, los cambios en los patrones de trabajo, que cada vez es más frecuente que los padres y el padre y la madre trabajen fuera, ¿no?, hasta muy tarde, y por tanto pues los niños acaban el cole a las 4 o 5 y hay muchas horas ahí donde el niño se tiene que quedar con alguien. Y paralelamente nos encontramos con que hay una falta de apoyos formales, es decir, muchos padres se encuentran con que no tienen con quién dejar al niño, o bien porque no tienen recursos, o bien porque prefieren que el niño se quede con alguien de confianza, que más o menos tenga unos valores similares, y esto nos lleva a que en muchas ocasiones sean los abuelos los que se encuentran cuidando y participando en la socialización de los nietos. Por eso, cuando se han hecho distintas encuestas en España acerca de más o menos cuál es el porcentaje de abuelos cuidadores, parece que ese porcentaje se encuentra dentro del 22%. Obviamente el porcentaje de abuelos que cuidan de los nietos es mayor, pero dentro de este 22% se encuentran aquellos que cuidan de manera regular, ¿vale? Los que cuidan de manera regular son aquellos que cuidan del nieto, por ejemplo, todos los martes, o martes y jueves, o el fin de semana, pero son más o menos todos los fines de semana, ¿vale? Es decir, que teniendo en cuenta que es un cuidado de manera regular y que entra, bueno, un perfil de casi obligación, el porcentaje es bastante elevado. Es verdad también que estas cifras son similares al resto de países de Europa, ¿vale? Es decir, que en este sentido España no nos diferenciamos mucho, pero donde sí que nos diferenciamos es en la intensidad de los cuidados. Es decir, dentro de este 22% de abuelos que cuidan, nos encontramos con que la media de horas que los abuelos dedican al cuidado se encuentra entre 6 horas para las mujeres
y 5 horas para los varones. Es decir, estamos hablando de una intensidad muy elevada de muchos abuelos que además muchos son mayores o tienen sus problemas físicos, otros no, están fenomenal, pero teniendo en cuenta que no son los padres y que no son los responsables de la educación de los hijos, es un número de horas muy elevado, ¿no? Que tiene una serie de beneficios, como explicaré a continuación, pero también implica una serie de dificultades. Ahora, volviendo a la imagen, ¿no? Porque ya he hablado un poco de las diferencias, de que las relaciones son mucho más cercanas, los abuelos cuidan con mucha más intensidad que antes, pero también me parece importante ver las similitudes entre los abuelos de antes y los abuelos de ahora. ¿Ven alguna función que sería común? Incluso en casi todas las culturas es una función común. Bueno, esa función es la transmisión de valores. Vamos a cualquier cultura, nos vamos a cualquier momento histórico y siempre se ha hablado de los abuelos como los transmisores de valores, los transmisores de las historias familiares, y por eso normalmente se identifica a los abuelos como el reservorio de la sabiduría familiar. ¿Vale? Esto es muy importante para el abuelo y para la familia, porque en realidad la transmisión de valores e historias familiares es una forma de, para el abuelo, garantizar la continuidad de sí mismo a través de las distintas generaciones. Es fundamental, sobre todo en la última etapa de la vida, el tener esa percepción de, bueno, aunque yo ya no esté aquí físicamente, a través de esas historias que yo cuento a mi nieto es una forma de seguir vivo, y seguir vivo no solo yo y mis historias, sino las historias de la familia, ¿vale? Por eso siempre los abuelos cuentan las historias, cuentan qué pasó con la bisabuela y todas estas historias que además los nietos suelen escuchar, mientras que las historias que cuentan los padres a los hijos, normalmente los hijos no suelen hacer mucho caso y el comentario es cállate mamá o cállate papá que eres un pesado, ¿no? Pero normalmente con el abuelo este tipo de comunicación es mucho más sencilla y mucho más satisfactoria para ambas partes. En este sentido, cuando hablamos de transmisión de valores, hoy en día se ha puesto muy de moda el tema de la educación en valores. En realidad es lo mismo, pero bueno, enlazando un poco con los modelos teóricos que hay hoy en día, normalmente se habla de dos conceptos. Por un lado, el contenido y por otro lado, la forma. Cuando hablamos del contenido se refiere a qué valores el agente socializador, en este caso el abuelo, quiere transmitir. Y cuando hablamos de la forma es cómo la persona, el agente socializador, transmite o intenta transmitir esos valores. Por tanto, es tan importante el contenido como la forma, porque si uno quiere transmitir unos valores pero no utiliza las formas adecuadas, esos valores a la otra persona no le van a llegar. De la misma manera que si no tienes bien claro qué es lo que quieres transmitir, por muy bien que te comuniques con la otra persona no le va a llegar el mensaje, ¿vale? Porque lo suyo es que transmitas un mensaje confuso. Dentro de esto voy a empezar por el contenido, que es lo que realmente hemos investigado en nuestro departamento. Hemos hecho varios estudios, uno de ellos no voy a profundizar mucho por tampoco aburrir, pero sí explicar para un poco contextualizar. Hemos realizado por un lado estudios cualitativos donde con grupos focales hemos analizado un poco cuáles son las percepciones de los abuelos con respecto a su rol socializador, y posteriormente realizamos un estudio cuantitativo para luego contrastar, ¿no?, a través de la triangulación si esos resultados coinciden, ¿no?, por las dos metodologías que son diferentes. Lo que hemos encontrado con respecto al contenido es que los abuelos perciben que la sociedad ha cambiado de una manera radical, ¿no? Mantienen que hoy en día los valores que predominan son valores hedonistas, ¿no?, como el individualismo, motiva o se anima a la gente a que tenga poder, a que tenga estatus, a que tenga dinero, a que sea materialista, ¿no? Y en cambio, cuando lo cuentan con cierta tristeza, ¿no? Como que los valores que había antes, pues realmente va justo al lado opuesto, ¿no? He puesto ahí algunos ejemplos, pero básicamente se pueden agrupar en dos tipos. Por un lado, aquellos valores que son los que ayudan a la persona a que se adapte a las normas grupales, como sería la conformidad, como serían los valores tradicionales, y el otro grupo de valores serían aquellos que favorecen las relaciones cercanas con otras personas, ¿no?, como la benevolencia, el respeto, la
religiosidad también encajaría por ahí, el familismo, la importancia de la familia. Ante esta situación, porque claro, son valores totalmente opuestos. Y cuando preguntábamos a los abuelos, ellos nos decían que su función como abuelos era transmitir a los nietos estos valores que están, bueno, como decreciendo su importancia en los últimos años, porque es una forma de garantizar que la sociedad, aunque avance, estos valores se mantengan presentes, porque de lo contrario, según nos cuentan, es su percepción, claro, estos valores podrían desaparecer en un determinado momento debido al énfasis de los otros, que son justo lo opuesto. En cuanto, bueno, esto simplemente es para mencionar que cuando comparamos en función del sexo entre varones y mujeres no encontramos muchas diferencias. Esto es importante porque en otros estudios que se han realizado normalmente resaltan la diferencia entre varones y mujeres, pero en realidad cuando hablamos de transmisión de valores a los nietos nosotros no hemos encontrado diferencias. En cuanto a los modos de transmitir estos valores, los abuelos también contrastan. Normalmente cuando hablan los abuelos comparan, se van del pasado al presente, ¿no? Y más o menos así es como ellos explican la situación actual. Lo que nos explican es que las formas o las técnicas que había en épocas anteriores era un estilo, en la mayoría de los casos, muy autoritario, donde la autoridad no se cuestionaba. En cierto modo explican que era incluso más fácil educar porque, claro, le decías a un niño estate quieto y el niño no cuestionaba en ningún momento, ¿no? Incluso algunos contaban que simplemente con la mirada el niño ya sabía lo que no debía hacer, ¿no? En cambio, ahora lo que predomina es justo lo contrario, ¿no? Un estilo democrático, lo que requiere es mucho diálogo con los niños, también una necesidad de marcar límites, pero claro, el niño te cuestiona, ¿no? Porque al niño le dices tienes que ser respetuoso y el niño pues te dice ya, pero ¿por qué me pides que salude al vecino si tú ayer no le saludaste? Te cuestiona, entonces es un estilo, según nos explican, pues más difícil porque requiere además mucho más trabajo, hay que explicarlo todo, ¿no? Pero bueno, dentro de estos dos polos, al contrario de los valores a transmitir, en este caso sí que mantienen que lo ideal sería utilizar o por lo menos tener recursos y adaptarse a los estilos que hay actuales, porque lo que explican es que si quieren transmitir unos valores, aunque sean los valores de antes, los que predominaban antes, si utilizan el estilo que predominaba antes, no van a llegar a los niños. La forma de llegar a los niños es a través del diálogo, que es la forma, o el juego, o bueno, hay distintas formas, pero que es una manera mucho más cercana, ¿no? En contraste con el estilo anterior, aunque lo perciben como mucho más difícil, ¿no? Y en ese sentido el tema de desarrollar programas, ¿no? Y ayudarles a desarrollar habilidades y tener recursos, pues a mí me parece bastante importante. En cuanto al sexo, nosotros tampoco hemos encontrado diferencias entre abuelos y abuelas, más o menos lo perciben de una manera similar, ¿no? Por tanto, también es importante que vemos que cada vez esos roles de género que antes sí que estaban muy diferenciados, vemos que a medida que pasa el tiempo están mucho menos diferenciados. En cuanto a los medios, pues eso básicamente mencionaban el cariño, el juego, ¿no? Pues a través del juego con el niño va interiorizando esos valores. Lo que totalmente rechazan los abuelos es el sermón. Dicen que no sirve para nada, que es mejor a través de vías indirectas, de tal forma que el niño no percibe que se le están transmitiendo valores, pero los está recibiendo. Pues parecido, pues el ejemplo, ¿no? Como lo que mencionaba antes, no le puedes pedir a un niño que sea respetuoso, que salude al vecino, si tú eres el primero que no lo haces. Tendrás que dar buen ejemplo porque si no lo que te va a pasar es que el niño te va a cuestionar y a ver cómo sales del paso ante esa situación. Las historias, ¿no? Que lo que contaba antes, los cuentos, las historias familiares también son vías indirectas de transmitir valores, el diálogo, y otra forma también indirecta es a través de los valores transmitidos a los padres. Es decir, un abuelo puede transmitir valores al nieto directamente o bien le transmite unos valores a los padres y los padres luego esos valores. Normalmente repetimos patrones, aunque digamos que no nos queremos parecer, no quiero parecerme a mi madre, al final acabamos siendo igual que nuestros padres, pues esa es la vía indirecta de transmitir los valores. En cuanto a los efectos que tiene este rol socializador, la mayoría de estudios me parece muy importante, pero también me da pena porque no se estudia tampoco la visión de los abuelos, ¿no?
no solo los abuelos los nietos se benefician de esta transmisión de valores, sino que los abuelos también, claro, por eso para ellos también es importante, sacan algo, es una relación recíproca, el niño gana mucho, pero el abuelo también gana mucho. Cuando hemos preguntado, la mayoría de abuelos, sobre todo ese perfil cuidador, aunque cuide muchas horas, habla de altos niveles de satisfacción. En concreto, cuando les hemos preguntado así que especifiquen un poquito más, nos suelen mencionar que el estar en contacto con los nietos y sobre todo contribuir a su socialización les ayuda a mantenerse más activos, a sentirse útiles. Entonces, todo esto tiene mucha relación con el concepto de envejecimiento con éxito, que supongo que conocerán. En segundo lugar, muchos abuelos nos hablan que el cuidar de los nietos y estar en contacto con ellos les ayudan a tener una segunda oportunidad para reparar los errores o, bueno, no errores, pero a lo mejor el no haber podido compartir ese tiempo con sus hijos, pues ahora lo están invirtiendo con los nietos. Esto lo hemos visto sobre todo en abuelos varones. Claro, hay también que situarse en el contexto que era muy común que el hombre fuera el que trabajaba fuera del hogar, llegaba muy tarde y a lo mejor no podía ver crecer a los niños día a día, o por ese rol también tan autoritario no le permitía acercarse, ¿no?, de esa forma más simétrica. Y muchos abuelos varones a través del nieto están encontrando, bueno, esa segunda oportunidad. De hecho, ahora es cada vez más frecuente encontrarse abuelos varones que cambian pañales, que bañan al niño, que no, y dice la abuela, pero bueno, yo jamás me imaginé a mi marido cambiando pañales y no lo hizo con mis hijos. Pues ahí está el abuelo cambiando pañales, ¿no? Una segunda oportunidad que en realidad es muy gratificante para un alto porcentaje de los abuelos. En tercer lugar, nos encontramos que los abuelos obviamente tienen un disfrute de esa no responsabilidad de la educación de los nietos. Porque, ¿no?, comparando antes, claro, al final el abuelo no podía, cuando era padre, no podía tampoco disfrutar, porque al final al niño le tienes que poner normas, tienes que estar también pendiente de... Y en cambio el abuelo puede acercarse desde otra perspectiva, más tranquilo, más relajado con el niño, más tolerante, no tan estricto, aunque sí que ponen normas, pero bueno, es una relación diferente a cuando uno es padre y obviamente pues hay un disfrute de poder acercarse desde esa postura. Y por último, que lo resalto ahí en rojo, no sé si se ve muy bien, pero me parece el más importante, a mí me gustó mucho cuando muchos abuelos hablaban que el estar en contacto con los nietos y sobre todo este rol socializador a través de la transmisión de valores contribuía o influía positivamente en su sentido vital. Esto es realmente importante, como decía antes, ¿no? Sobre todo al final de la vida, que uno al final lo que quiere es dejar el legado de yo no estoy presente aquí físicamente, pero quiero que mis historias o esté yo de alguna manera presente en las siguientes generaciones. El nieto es la mejor vía de conseguir alcanzar esa función. Por otro lado, claro, todo tiene su punto positivo y su punto negativo, entonces tampoco podemos ponernos las gafas de color de rosa, ¿no?, y venderlo todo pastelón como si fuera maravilloso. El que los abuelos estén, sobre todo aquellos que están muchas horas en contacto con los nietos, tiene muchas ventajas, pero claro, también implica una serie de dificultades a las que se tienen, bueno, que enfrentar, que hay abuelos que a lo mejor no tienen ninguna dificultad de este tipo, pero hay otros que sí, y bueno, pues son aspectos que yo creo que los profesionales deberíamos tener en cuenta a la hora de desarrollar programas. La primera de las dificultades tiene que ver con el concepto de abuso. Esto lo explicará Gemma mucho mejor que yo porque sabe mucho más de este tema. Con el tema del abuso es un punto que nos costó muchísimo entrar. Sí que había un discurso, los abuelos solían hablar en tercera persona, nunca en primera persona, pero si el tema sale y el tema se repite, es que es algo que está ahí latente o presente de alguna manera. También es comprensible que no lo digan en primera persona porque, claro, están hablando de sus hijos. Y claro, ¿quién va a reconocer que su hijo que se siente abusado o se siente, si lo queremos decir más suave, explotado por su hijo? Genera sentimientos muy contradictorios, ¿no? La ambivalencia de quiero mucho a mi hijo, pero ¿cómo voy luego a decir o cuido del nieto por ayudar a mi nieto, pero al mismo tiempo siento que mi hijo se está aprovechando porque también tiene dinero para pagarse una canguro y tiene un cochazo, ¿por qué no se priva del cochazo para no tenerme a mí toda la tarde con el niño, que también es un poco cansado, ¿no?
Entonces, es un tema un poco, nos costó mucho entrar, pero sí que hay un discurso ahí generalizado que en algunas ocasiones los hijos aprovechan un poco esa situación de los abuelos que con buena intención se ofrecen a ayudar y, bueno, pues igual el hijo tira un poquito más de lo que debería, o a lo mejor no pregunta y da por hecho que el abuelo tiene que estar disponible siempre, cuando en realidad no es la responsabilidad del abuelo, como decía antes, cuidar del nieto. Por tanto, si un abuelo no quiere ver al nieto o estar entre semana con él, está en su pleno derecho porque él no ha tenido ese niño, ¿no? Pero es un tema ahí un poquillo conflictivo que yo creo que sí que habría que profundizar un poco más. 5 minutos. Vale, me queda poquito. Bien, pues habría un poco que trabajar sobre ello. Otro de los conceptos también que genera ciertas dificultades es el tema del cansancio, porque claro, hablamos del tema de transmitir los valores por vías indirectas como el juego, que el juego pues es muy divertido, pero ponte ahí, o sea, me canso yo con la edad que tengo, tirarme al suelo con un niño, pues imaginaos una persona que pues a lo mejor tiene 60 o, bueno, como decía, hay también abuelos de 40, pero que es cansado estar con el niño y sobre todo cuando tienen 3, 4 años que no paran quietos, pues hay veces que uno pues tiene buenas intenciones, pero es cansado. En tercer lugar, la falta de referentes. Porque, como decía antes, el modelo da, primero, muchos abuelos no han conocido a sus propios abuelos, por tanto, no tienen un referente. Y aquellos que sí han conocido a su abuelo, la mayoría, por lo que nos cuentan más o menos, claro, es una figura de abuelo totalmente diferente al de ahora. Por tanto, aunque tengas un referente, no te vale, porque no te puedes identificar las relaciones. Normalmente cuando uno es padre, ¿no? Pues se identifica con sus padres y al final repite más o menos el patrón, pero es que un abuelo no puede identificarse, salvo algunas excepciones, que sí que algún abuelo me ha dicho, no, pero mis abuelos eran muy cariñosos y jugaban conmigo, pero en la mayoría de los casos la relación era más distante, más, bueno, era de otra manera y faltan referentes, y cuando uno no tiene referentes, tiene que encontrar cómo... O sea, no tiene como puntos a los que identificarse y es mucho más difícil saber cuándo uno está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto o qué expectativas cumplir. Es mucho más difícil y es algo que tienen que desarrollar los abuelos. Y por último, un concepto muy importante que es la ambigüedad de rol. Esto viene porque el discurso generalizado de todos los abuelos, cualquier abuelo que le he preguntado me dice, yo no soy responsable de la educación de los nietos, yo no. Pero claro, luego en la realidad me encuentro un abuelo que está todas las tardes cuidando del nieto. ¿Cómo ese abuelo no va a, no digo ser responsable, pero sí a asumir ciertas funciones que tienen que ver con la educación? Entonces, al final es cierta ambigüedad porque los límites en muchas familias no están muy claros, porque se exige a los abuelos que al final cumplan con funciones que son de los padres, pero luego al final no pueden decidir nada. El que decide, el que tiene la última palabra son los padres del hijo. Entonces, esto, que parece una tontería y teóricamente parece como muy claro, es una fuente de conflicto en muchísimas familias, ¿vale? Porque el abuelo dice, pero vamos a ver, si estoy todo el día con el niño, ¿cómo no voy bueno, pues está en mi casa, pues las normas se ponen las de mi casa? Pero luego, por otro lado, los hijos se quejan de mi madre o mi padre se mete en mi vida o malcría al niño, o yo pongo unas normas y luego el abuelo pues las lía y entonces el niño al final hace lo que le da la gana. Entonces, esto que parece una tontería, al final en muchísimas familias esto es como el punto que si no se gestiona bien está en la base de muchos conflictos entre las 3 generaciones. Y no debemos olvidar que la relación abuelos-nietos al final siempre está mediada por los padres del niño. Es decir, si los padres del niño no quieren que el abuelo vea al niño, el abuelo no va a ver al niño, ni el niño va a ver al abuelo, salvo que el niño, o sea, el nieto ya sea adulto. Por tanto, es muy importante que las relaciones entre la primera y la segunda generación estén bien, sean satisfactorias, porque eso a su vez va a influir en las relaciones abuelos-nietos. Y ya para finalizar, y ya no me alargo más, nada, simplemente resumir algunas implicaciones prácticas que ya he mencionado antes, la importancia de romper con los estereotipos negativos, que los abuelos, a veces he escuchado abuelo como de forma negativa para referirte a una persona mayor, y en realidad abuelos tenemos de todo tipo y yo creo que no debería ser utilizado como algo negativo. Y es muy importante fomentar el envejecimiento con éxito a través de la participación social. El cuidado de los nietos sería una forma de participar de manera social que, como decía antes,
hay abuelos que quieren participar socialmente de esa manera, hay otros que no y prefieren ir a la universidad para mayores y que al nieto lo cuide otra persona. Es decir, que las dos cosas son igual de válidas. O sea, yo en ningún momento quiero transmitir la idea de que los abuelos deben cuidar a los nietos. Esto al final, pero bueno, en cierto modo, aquel abuelo que sí que tiene una relación estrecha con el nieto, por un lado incrementa las redes de apoyo social y por otro lado se fomenta la solidaridad familiar. Entonces, bueno, sí que en cierto modo me parece importante. Y por último, relacionado con las limitaciones o dificultades a las que hacen referencia los abuelos, en primer lugar me parece, porque no hay mucho, desarrollar programas que doten de estrategias a los abuelos, ¿no? Sobre todo en esas limitaciones que ellos mencionan, que es la falta de recursos para transmitir los valores adecuadamente según los estilos o prácticas que se utilizan en la actualidad, porque bueno, hay muchos que lo hacen fenomenal, pero hay varios que sí que nos han transmitido la idea que no tienen esos recursos. Y por otro lado, trabajar con la primera y la segunda generación para establecer el límite de las responsabilidades, para que los padres de los nietos no exijan de más ni tengan unas expectativas por encima de las que deberían ser, y por otro lado que los abuelos también, oye, si en un momento determinado resulta que el estar con el nieto te cansas mucho y físicamente o porque no quieres, si es que no pasa absolutamente nada, que sepa que está en su pleno derecho y que bueno, no es responsable de la educación de los nietos y por tanto puede marcar el límite donde buenamente quiera o pueda. Pues bueno, con eso ya no me alargo más. Muchísimas gracias. Si alguien quiere saber algo más acerca de los estudios que estamos desarrollando, pues me puede contactar por email y le facilito la información que quiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora nos hablará Maite Sancho sobre la intervención en soledad. A ver si logramos. Estupendo. Bueno, buenas tardes ya. Amigas, amigos menos y unos cuantos colegas menos en cantidad. Solamente me refería a eso. Muchísimas gracias al COP por esta oportunidad. No sé si me habéis llamado por mi trabajo en Matía o por mi trabajo voluntario, con lo cual pues voy a intentar tocar un poco pues la experiencia sobre todo y también la actualidad del asunto soledad, ¿no? Que casi diría que es la otra cara de la moneda de lo que mi predecesora ha estado desarrollando. Vamos a hablar de abuelas y abuelos que no tienen red, que no se relacionan con sus nietos o de personas solas, ¿no? Bueno, yo creo que es obligado saber algo de las dimensiones, que casi todos los que estáis aquí seguro que sabéis, pero creo que las dimensiones están tomando ya digamos que un peso muy, muy importante, y eso es lo que está haciendo también el que realmente este sea un tema de interés, que no lo era hace muy poco tiempo, y sobre todo que esté generando muchísima investigación, fundamentalmente fuera de España. Simplemente destacar, esto es toda nuestra población, pues no hace falta que diga que ya veis dónde están las personas solas, fundamentalmente, y luego otro elemento que creo que es del máximo interés después en otro tipo de análisis, y es que las mujeres son las mujeres mayores solas, 72, ya casi 73 de cada 100 personas que viven solas. Estoy hablando en principio de vivir solo o sola, y luego hablaré de soledad, que son dos cosas distintas. Ahí están mayores solas, ¿no? En cambio, en otras etapas de la vida, casi hasta los 55 años, son los hombres los que están solos, ¿no? Con lo cual, la investigación también dice cosas en relación a esto, ¿no? Y a la percepción de soledad, etcétera. Pero creo que es interesante conocerlo, ¿no? Estamos hablando en cifras de población de 4 millones y pico de personas que viven solas, es decir, que esto que hoy se llama ya
pandemia, tsunami y todas las, digamos que todos los epítetos negativos asociados a las personas que viven solas, en realidad, pues creo que es uno de los primeros temas que tenemos que revisar, ¿no? Tenemos que revisar porque, claro, si un cuarto más o menos por ciento de la población vive sola y cuando pasan los años eso se multiplica, pues entonces parece que tendremos que buscar discursos alternativos al de la negación o la demonización de la soledad, porque nos lleva a pocos sitios, ¿no? Podemos remitirnos a docenas de cuestiones que han sido demonizadas y después han sido reivindicadas, ¿no? Pues creo que esta es una de ellas que también hay que al menos plantearse. ¿Dónde están, digamos, las luces rojas? ¿Dónde están los riesgos? Pues están ahí, ¿no? Están en esas 368.000, que ahora son algunas más. Estos son datos de 2014, ayer veía los de 2015, ha subido un poquito, cada año siempre sube, nunca baja este asunto, y que son aproximadamente casi el 35% de las personas mayores de 85 años. Ahí es donde está un foco de riesgo muy, muy importante, porque además, como sabéis, son mujeres y suelen ser mujeres que además pues es fácil que tengan una pensión de viudedad pequeña, que además tengan 3 o 4 patologías y que además puedan vivir en un tercer piso sin ascensor y además que tengan una escasísima red social, porque además son viudas, etcétera, ¿no? Ahí es donde está un foco, yo diría que de atención, por no decir a veces de alarma, porque 85 años, como sabéis, son muchos años, ¿no?, para estar solas. Y estas son, pues eso, mayoritariamente, aplastantemente mujeres. Los demás, pues estamos ya, enseguida vamos a estar en 2 millones de personas de más de 65 años, pero estamos hablando de la otra cara de la moneda, es decir, personas potentes, competentes, capaces de vivir solas, en las que tendremos que pensar a la hora también de diseñar programas de intervención para gestionar bien la soledad, para disfrutar de la soledad o para tomar decisiones sobre la soledad que nos espera, no solo esa mirada negativa en relación al tema soledad. Creo que es importante tener esas dos miradas bien claras, ¿no? Simplemente por compararlo con Europa, sin entrar en detalles, pues aquí vemos una vez más que efectivamente que esto es un modo de vida, ¿no?, que es un modo de vida que crece de una manera impresionante, y ahí pues tenéis países como Dinamarca, que no sé si se ve muy bien, donde ya prácticamente la mitad de su población mayor de 65 años vive sola. Luego, hablar de una pandemia, hablar en términos enfermedad, parece que no ha lugar, ¿no? Parece que toca otro tipo de miradas sobre esta situación. ¿Y qué piensan las personas que viven solas en España? Hay un estudio más reciente de Díez Nicolás, que seguramente que algunas personas conocéis y ha tenido bastante repercusión, que es del año pasado, del cual no he sacado los datos porque es de población general, y entonces la muestra de mayores se queda en nada, ¿no?, porque es una muestra de 1.200 y pico. Este es un estudio que se hizo en el año 2010, concretamente sobre soledad, que estuvo financiado por el Inserso. Y bueno, pues sin entrar en grandes detalles, pero ¿por qué viven solos? Pues bueno, la mayoría, ¿por qué van a vivir solos? Porque no les ha quedado otro remedio, ¿no? Lo cual, pues bueno, es así, pero sí me parece interesante destacar la escasísima expectativa que hay de ir a vivir o estar con los hijos. Como veis, toda la zona en gris, esa es la expectativa de las personas en vivir con sus hijos, es decir, mínima. Una vez más, por fin tenemos fotos reales, ¿no?, de nuestra sociedad. Esa expectativa que hace unos años, digamos que se reclamaba, y se reclamaba mucho en ámbitos profesionales, ¿no?, y sociales, ¿no?, de que desastre de sociedad, que ya no admite, por decirlo así, a las personas mayores en el grupo familiar y tal. Bueno, pues las personas mayores ya no nos planteamos vivir con nuestros hijos, ¿no? Vamos a hacer
todo lo posible por ser independientes y mantener eso que ya hace muchos años Alan Walker llamó la intimidad a distancia, ¿no? Que es estupenda relación, pero cada uno en su espacio de poder. El traslado de las personas mayores a las casas de los hijos era una pérdida rotunda de poder y de rol en el ámbito familiar y en otros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo tiene miradas positivas y negativas que creo que es importante tener en cuenta. Bueno, ¿y cuándo se sienten solos? Pues bueno, yo me ha sorprendido que haya casi 35% que dicen que nunca se sienten solos. Estamos hablando de los que viven solos, que no se sienten solos, bueno, que están haciendo ahí, ¿no?, sus cosas. Y luego pues veis que en situaciones diferentes, pero sobre todo que desmonta un poco los estereotipos, ¿no?, que por esto es por lo que saco esto aquí, ¿no? Pues por la noche, bueno, se sienten solos relativamente pocos, un 9%, ¿no? Que pensábamos que siempre la noche es el lugar amenazante, ¿no? Y especialmente para ese perfil de mujeres que se han educado en un entorno acompañado, ¿no? En un entorno de pareja, en un entorno familiar, y que de pronto pues, se ven obligadas a estar solas. Bueno, parece que hay una adaptación más o menos decente, ¿no?, por llamarla así. ¿Y qué hacen? Pues hacen cosas diferentes, ¿no? Las mujeres hacen unas cosas, los hombres otras. Las mujeres se ponen a ver la tele, los hombres pasean, los hombres se van a las cafeterías, las mujeres se van a otro tipo de actividades. No voy a entrar en más detalles, pero lo que quiero decir es que cada vez se normaliza más ese modo de vida de vivir solo. ¿Qué sucede con los conceptos, ¿no? Los conceptos a veces son equívocos y, entre otras cosas, pues hay una tendencia que yo creo que tiene efectos muy negativos porque construye y refuerza estereotipos de asociar personas que viven solas con soledad, que son soledad, como ahí veis, pues es un sentimiento subjetivo que podemos tener, personas que podemos estar rodeadas de muchísima gente y sentirnos tremendamente solas o solos, ¿no? Está asociada al aislamiento emocional y está asociada, lógicamente, a la pérdida de relaciones, pero es un sentimiento subjetivo. El aislamiento, en cambio, es una situación objetiva. Aquí, una vez más, aquí es donde está la luz roja, en el aislamiento sobre todo. Es una situación objetiva en la que hay ausencia claramente de red social, de entorno emocional y entorno afectivo. ¿En qué impacta la soledad? Me disculpo porque ayer estuve intentando cambiar esa diapositiva y está un poco confusa, pero sí aclaro. Hay un montón de estudios ahora sobre soledad y su impacto en demencias y en deterioro cognitivo. Un montón. Con resultados muy desiguales. Yo creo que estamos en un momento en la investigación sobre soledad en el que hay muy pocos resultados concluyentes, a pesar de que hay un montón de revisiones críticas de toda la producción y los estudios que se han hecho en los últimos años. Digo porque os animo a que entréis en este ámbito de investigación, porque realmente está por construir y mucho más aquí, ¿no? Pero es bien interesante ese enfoque claramente al impacto, sobre todo en lo que podríamos llamar salud mental o enfermedad mental y especialmente en demencias, también en depresión, también en sentimientos de malestar, ansiedad y demás. Es obvio que una persona que se siente sola pues puede realmente sentirse peor y tener más tendencia a entrar en depresión. Y luego hay una serie de discapacidades que, como veis, están muy mal reflejadas ahí, que tienen que ver con la dificultad auditiva, motora, falta de movilidad, etcétera, y mala percepción de salud, que a su vez influyen en la percepción de soledad, ¿no? Una persona que no oye, lógicamente, se siente más sola y puede generar, a su vez, otro tipo de patologías. Y a todo esto, pues claro, yo creo que hay que decir que la soledad no es una patología, ¿eh? Por lo tanto, cuando hablamos de intervenciones, no estamos hablando de intervenciones clínicas, sino de otro tipo de intervenciones de carácter preventivo fundamentalmente. 5 minutos, Maite. 5 minutos, vale, pues entonces ya acabo casi. Resaltar claramente la importancia de los factores culturales. Nos hacen falta estudios transculturales
que identifiquen la soledad. Os pongo un ejemplo en el asunto de factores culturales. Los eurobarómetros que se han hecho a lo largo de años en la Unión Europea, cuando se preguntan a las personas mayores, ¿usted se siente solo?, las personas que más solas se sienten son las del sur, que están más acompañadas, entre ellas las españolas, y las personas que menos solas se sienten son las del norte, ¿no? Luego, pues ahí está abierto un melón interesantísimo para ver qué estamos haciendo y realmente qué valores también estamos transmitiendo para que la gente aquí se sienta tan sola y en el norte no, ¿no? Bueno, creo que son elementos de interés. Y lo más importante de todo, en donde hay múltiple investigación, pero también donde las intervenciones han demostrado eficacia, es red social. Todo lo que son intervenciones educativas, fundamentalmente, tanto en la modalidad one-on-one, ¿no?, o en la modalidad colectiva de grupos y de intervenciones comunitarias, la eficacia de las intervenciones está hoy por hoy ahí, en el mantenimiento, en la generación de red social, en que las personas realmente tengan un mundo más amplio, mucho más que las intervenciones de carácter terapéutico, psicoterapéutico. Por lo que decíamos antes, porque en principio la soledad no es una enfermedad, pero en cambio sí se puede paliar cuando una persona construye red. Me voy a saltar todo este rollo de las intervenciones, las que queráis, pues os puedo pasar todas las últimas cosas que yo he visto. Ayer precisamente estaba viendo esta del American Journal de Promoción de la Salud, que es del año 2015 y es una revisión de 34 estudios entre el 96 y 2011 sobre soledad, y viene a decir lo que os acabo de decir, ¿no? Es decir, intervenciones educativas, tecnologías de información, fundamentalmente son herramientas de apoyo para esto. Me salto todo esto para hacer una cita solo, porque yo creo que me siento obligada a hacerla, a iniciativas, ¿no? Iniciativas tenemos muchas, de ámbito Estado en este momento en Europa, en España no. Cito esta, Mona Lisa, que es Movilización Nacional contra el Aislamiento Social de las Personas Mayores, que está siendo una especie de marea de generación de redes sociales de diferente manera en Francia. Es decir, que cada pueblo, cada ciudad tiene su antena del grupo Mona Lisa con actividades diferentes. ¿Por qué? Porque yo creo que están buscando actividades con sentido para las personas que participan ahí. Por lo tanto, café para todos, una vez más, no vale, ¿no? Estamos en la etapa de la personalización y creo que en la organización de iniciativas hacia personas mayores también. Y acabo ya hablando, claro, de la ONG en la que yo participo activamente, que es Amigos de los Mayores, y que simplemente deciros que hemos pasado de ese acompañamiento tradicional de acompañar a personas que se sentían solas en su casa, a en este momento tener un movimiento bastante potente de generación de redes sociales en la calle. Es decir, de gente que hoy, cuando hemos empezado a preguntar, la gente lo que quiere es ir al Corte Inglés, ir al cine, salir, ¿no?, pasárselo bien, divertírselo. Nos lo pasamos muy bien. Estáis invitados, pero es que los que mejor se lo pasan, os lo puedo asegurar, son las personas voluntarias de todas las edades, ¿no? Como veis ahí, nuestro perfil de voluntarios está en torno a los 40 años, una vez más mujeres, no sé qué hacemos, porque estamos, ya sabéis, como tenemos esa capacidad de hacer muchas cosas, pues estamos también ahí. Y otro día os contaré este gran proyecto que está derivado de ahí. Es un proyecto que se ha trabajado muy a fondo en Francia y ahora estamos trabajando aquí, que es el de Grandes Vecinos, que es un proyecto de prevención que está basado en generar una red de protección a personas en el ámbito vecinal, ¿no?, en el ámbito de barrio, fundamentalmente. Aquí estamos trabajando en Lavapiés, en Malasaña, en Chueca, en Tetuán, y vamos extendiéndonos. Hace un año que estamos empezando a trabajar. Está basado en una aplicación que utilizan las personas que apoyan a la persona mayor. La persona mayor no accede a la aplicación y, bueno, creo que realmente es
esto sí es un tsunami. Esto es un tsunami porque, entre otras cosas, lo que estamos observando es que no solamente las personas mayores se sienten estupendamente porque el vecino del tercero dice te subo el pan, bájate, voy a tomar un café, el del quinto dice oye, que es el cumpleaños de la niña, el fin de semana nos vamos, entonces vienen otros, ¿no? Entonces lo que está sucediendo es que está generando una red de relaciones no solo en torno a las personas mayores, sino en torno a las personas que hacen red ahí para apoyarla. Que hay mucha gente joven que está bastante sola también y que, bueno, pues aprovecha a generar una red en su barrio. Bueno, acabo ya. Tenía como recomendaciones, como se suele hacer en todo caso, pero bueno, yo creo que están bastante claras. Necesitamos gestionar la soledad a lo largo de la vida. Necesitamos aprender a disfrutar de la soledad. Y por favor, metámoslo aquí, porque el discurso catastrofista en realidad en relación a la soledad no nos lleva a ninguna parte, sino aprendamos a vivir en soledad, porque me temo que si queremos vivir muchos años, allá vamos. Y eso sí, generemos redes para que cuando estemos muy frágiles y cuando nos sentamos mal podamos disponer de esas redes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo que estáis haciendo en intentar recuperar minutos. Bueno, ahora tenemos a la doctora Gemma Pérez Rojo con la sensibilización al trato. Nos va a hablar de la sensibilización al trato. Como vemos, vamos apuntando a esa responsabilidad de nuestro propio envejecimiento, la concienciación de que somos responsables de ir gestionándonos nuestro propio proceso, ¿no? Bueno, buenas tardes. Yo prometo intentar ser breve, teniendo en cuenta las horas que son ya. Y bueno, en primer lugar quería agradecer a la organización, al Colegio Oficial de Psicólogos, que, bueno, pues que hayan pensado nuevamente realizar este tipo de jornadas y que además hayan pensado en realizarlas aquí, en nuestra universidad, que para nosotros pues, la verdad es que es un placer poder acogerlas. Y también quería agradecer al colegio pues, el que bueno, haya apostado por un grupo de trabajo que se ha formado no hace mucho tiempo, menos de prácticamente un año aproximadamente, y que bueno, pues hemos realizado una iniciativa gracias a su apoyo y que es un poco la que yo vengo a presentarles. Todo ello relacionado con el buen trato hacia las personas mayores desde el punto de vista de la concienciación y la sensibilización, ya que es una de las estrategias más importantes. Sí que es cierto que bueno, pues, hoy en día cada vez vemos más iniciativas que van orientadas justamente a esta línea de acción, que es el buen trato, el fomento del buen trato a través de esa concienciación y sensibilización, y lo vemos pues, a través de publicidad, a través de materiales, bien sean divulgativos, bien sean científicos o guías didácticas para profesionales, y a través de la formación. Pues, por ejemplo, uno de los resultados son jornadas de este tipo donde se difunde esa información y otros proyectos que, pues gracias también a este tipo de jornadas o a conferencias diversas, pues se van difundiendo. Cuando hablamos de maltrato hacia personas mayores, generalmente nos viene a la cabeza las situaciones que son más explícitas y más graves. Son generalmente las situaciones que vemos a través de los medios de comunicación. Yo no sé si han visto que en estos últimos días ha surgido también un nuevo caso de maltrato físico muy grave en alguna institución, y justamente eso es lo que sale a la luz. Incluso la imagen pues era una imagen de una persona pues, en una situación muy delicada, con lo cual pues, eso es un poco la imagen muchas veces que tenemos de qué es el maltrato hacia las personas mayores. Y eso conlleva a que también se establezca una asociación entre el maltrato a personas mayores y maltrato a otro tipo de poblaciones, como puede ser violencia de género o maltrato infantil. Sí que es cierto que como hablamos de casos de violencia, nos encontramos con que hay elementos que son comunes, pero también tenemos que tener en cuenta que la población es totalmente diferente y que habrá que empezar a enfocarnos en aquellas características que diferencian.
De manera que esto no nos lleve a pensar que, como decía antes Maite, que esto es el café con leche para todos y que si tenemos un proyecto muy bueno para violencia infantil o violencia de género, lo podemos implantar tal cual en personas mayores. Al final también lo que nos encontramos es que estas situaciones más explícitas y más graves de malos tratos son sobre las que más se ha centrado también el ámbito académico y científico, ¿no? La mayoría de los estudios, pues sobre todo hablan de ese maltrato físico o de un maltrato psicológico en situaciones ya muy graves, pero no de casos mucho más sutiles. Y realmente los casos más sutiles son aquellos que son mucho más frecuentes. Hablamos de la infantilización, de la violación de derechos, de la falta de respeto. Hay un estudio del año 2002 que se llama Voces ausentes, en el que ya las personas mayores señalaban que es justamente la falta de respeto la que consideran como la situación más dañina con respecto a los malos tratos, ¿no? Incluso uno de los participantes decía una frase que yo creo que refleja muy bien, ¿no?, que es para ellos el maltrato. Y decían que el respeto vale más que la comida y la bebida. Y yo creo que a lo mejor es esto justamente lo que nos tiene que hacer reflexionar. Es decir, estamos dentro de un modelo de atención centrada a la persona, ¿no? Decimos que trabajamos con y para las personas mayores, pero nos seguimos centrando en lo que para nosotros consideramos que es fundamental y es más importante trabajar. A lo mejor lo que tenemos que empezar a hacer es poner el foco en lo que ellos realmente consideran que es lo importante. No significa que dejemos de lado esas otras situaciones, pero que sí que empecemos a desarrollar programas, a desarrollar investigación que nos permita saber qué más está pasando con respecto a esta situación. Cuando uno se pregunta si un programa de prevención o de intervención es eficaz o no, bien sea en esta cuestión de los malos tratos, bien sea en cualquier otra cuestión relacionada con la salud, lo que nos damos cuenta muchas veces es que ese nivel de eficacia que nosotros esperaríamos encontrar no es tanto. Y esto es debido muchas veces a que la persona no se identifica con esa situación. Entonces, si yo creo que esto no me pasa a mí, no me va a pasar, esto le pasará a otros, eso no genera poso. Entonces no vamos a ver un cambio en estas personas. Necesitamos que sea algo significativo, donde la gente se pueda identificar no solamente con una de las situaciones, es decir, en este caso la víctima podría ser, sino también con un posible responsable. Dentro de las alternativas que se proponen, pues una básica y fundamental es que se involucre a todos los agentes sociales que estén implicados en dicha situación. De ahí pues que el año pasado pues, un grupo de psicólogos muy implicados y que realmente nos creemos esto de la atención centrada e integral en la persona mayor y en el respeto a los derechos de las personas mayores, formásemos el grupo de buen trato, de fomento de buen trato hacia las personas mayores en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Y hemos desarrollado una iniciativa que se llama Cuenta conmigo, cuenta con ellos. Ahí tienen a todos los autores de dicha iniciativa, con la que el objetivo es visibilizar esas situaciones que son mucho más cotidianas, mucho más sutiles, pero que son mucho más frecuentes y que muchísima gente, no solamente gente que no tiene un conocimiento con respecto a los mayores, sino que nos encontramos también en profesionales que trabajan con personas mayores que siguen sin ver que esas situaciones se puedan considerar como malos tratos, queríamos que se visibilizaran. Y todo ello, por supuesto, sin culpabilizar a nadie, es decir, dentro de esta iniciativa se incluyen algunos ejemplos y en ningún caso queremos culpabilizar. Lo que sí que queremos es que la gente empiece a cuestionarse, que todos nos cuestionemos, que a mí me parece que es algo fundamental, que es algo que lo que produce también es el avance, ¿no?, en la sociedad en general, el que yo me plantee si a lo mejor puedo hacer las cosas de otra manera, si esto que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o si en este caso debería haber utilizado algún otro tipo de estrategia. Pero, por supuesto, no queremos culpabilizar porque el objetivo de esta iniciativa es justamente de ayuda, ni generalizar. Sabemos perfectamente que hay gente que lo está haciendo fenomenal, hay un porcentaje altísimo de gente que lo hace fenomenal, no solamente en la sociedad o en las familias, sino también en las instituciones, pero sí que queríamos resaltar pues, todavía algunos casos que hemos observado en diferentes ámbitos que ahora pasaré a indicarles. Consideramos que es una iniciativa que es pionera y que es innovadora porque el formato que utiliza es distinto, son unos cuentos.
el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña hace un par de años publicó también unos cuentos relacionados con el maltrato hacia las personas mayores, y nosotros lo que hemos hecho ha sido darle una vuelta más que, con la que pretendemos, en primer lugar, que uno se identifique no solamente con el personaje principal, con el protagonista, la protagonista en este caso, sino también con cualquier otro agente que está y que aparece dentro de estos cuentos. Yo creo que todos tenemos, ¿no?, la experiencia de haber cogido un libro y de meternos tanto en el libro que al final lo que vive el protagonista es casi como que lo estuviéramos viviendo nosotros. Pues se trata un poco de eso, de conseguir hacer significativo algo que en principio pues podría parecer que es ajeno a nosotros. Al final lo que intentamos es que haya un aprendizaje, de ahí que haya dos versiones para cada uno de los cuentos. Contamos la misma historia desde el punto de vista del maltrato y la misma historia desde el buen trato. Es decir, yo creo que también todos tenemos la sensación muchas veces y hemos vivido que cuando hemos hecho algo mal nos han dicho, oye, esto así no hagas esto. Bueno, esto así no, pero ¿cómo lo hago? Por eso nosotros hemos querido dar esa segunda perspectiva, el hablar desde el qué se puede hacer. Y si ven los cuentos que los tienen tanto en el CD como también aquí fuera y pueden acceder a ellos online a través de la página del colegio, verán que son pequeñas cosas. Al final lo que queremos es esa reflexión, ese cuestionamiento permanente que uno, yo creo que es bueno que tenga. Yo creo que hay que ser muy preguntitas, no solamente con lo que hacen los demás, sino también con lo que hago yo misma. Y el fomento de la empatía, ¿no? Yo intento seguir una norma, seguro que no siempre la consigo, pero es que intento no hacer a nadie lo que no quiero que me hagan a mí. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que intentar es ponernos en el lugar del otro y pensar si eso que estoy haciendo, pues me gustaría que me lo hicieran a mí y de esa misma manera, ¿no? Cada uno no nos vienen bien las mismas cosas, pero no solamente a lo largo de nuestra vida, sino que a lo mejor pues a lo largo de un día, según uno se levanta por la mañana, pues bueno, acepta determinadas cosas o le parecen bien y al final del día pues piensa en que eso mismo ya no le vale. Como les digo, estos cuentos son 3 y tienen en cuenta 3 ámbitos en los que se producen los malos tratos hacia las personas mayores, que son el ámbito de la sociedad, familia e instituciones, con 2 versiones, como les decía, una versión del maltrato, una versión del buen trato. Esta es nuestra protagonista, es Amparo. Como decía Maite, lo que nos encontramos es que pues en población mayor, a medida que aumenta la edad, pues nos encontramos más mujeres que hombres y bueno, pues queríamos también reflejar un poco lo que era la realidad de la propia sociedad. Al final lo que queremos trabajar es, por un lado, esa eliminación de estereotipos negativos que entendemos que es el caldo de cultivo de esos malos tratos, dando una visión realista de las personas mayores, pero también diversa. Es decir, a medida que nos hacemos mayores nos hacemos más distintos unos de otros. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que lo que vale para uno no tiene por qué vale para otro. La personalización, ¿no? En este caso no hablamos de personas mayores en general, sino que tenemos una protagonista. Tenemos a Amparo, que es nuestra protagonista y es a través de la cual bueno, pues contamos la historia. Sobre los derechos, derecho a la información, el derecho a estar como en casa, ¿no? Que es un poco el mensaje de los centros gerontológicos, donde nosotros queremos queremos reflejar también en qué momentos eso de el estar como en casa, pues hay veces que no es así. Y en cuanto a las decisiones, en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Hoy en día se habla mucho del empowerment, ¿no? Que en español queda muy feo, es el empoderamiento, pero que al final un poco el mensaje que nosotros transmitimos es que la gente sea el protagonista principal de su vida, que no sean otros, ¿no? Los actores secundarios los que al final consigan tomar el control de tu propia vida. Pues es un poco lo que nosotros intentamos reflejar con los cuentos. Y les traigo algunas imágenes, algunas situaciones de los cuentos, pero que podrán reflexionar sobre ellos de forma mucho más profunda cuando pues, les puedan echar un vistazo. Hablábamos de los estereotipos. Dentro del cuento de sociedad nosotros hemos intentado reflejar esos estereotipos con algo pues, muy pequeño, muy concreto. En el caso de Amparo y en el ámbito de sociedad, ella se queda por las tardes con el hijo de una vecina, porque esta vecina trabaja,
y bueno, pues se le da la merienda por las tardes, charla con él, el niño se pone a jugar en algunos momentos y uno de los días le hace un dibujo. En el caso de maltrato, lo que ven en la imagen de su derecha, en la imagen de su izquierda, lo que encontramos es que la imagen que pinta el niño de Amparo es totalmente distorsionada y que no tiene nada que ver con la realidad. Y esto es lo que muchas veces nos encontramos. Y es que cuando a los niños les preguntamos o les pedimos que nos dibujen, incluso aunque ellos perciben a sus abuelos distintos al resto, bueno, nos hemos encontrado con niños que siguen pintando a su abuelo o a su abuela pues, de esta forma, de una forma pues, de una imagen que ya hemos dejado atrás hace bastante tiempo. En cambio, en la otra imagen lo que tenemos sería el buen trato, ¿no? Como ese estereotipo, como esa imagen distorsionada de la persona mayor por parte del niño, pues está totalmente corregida. 5 minutitos. 5 minutos. Madre mía. Bueno, pues les comento algunas más, como les digo, tienen los cuentos para poder profundizar. Con respecto a la toma de decisiones, sí que es cierto que cuando uno, no sé, yo tengo la sensación de que cuando nosotros somos adultos, nosotros tomamos nuestras decisiones y si nos equivocamos, asumimos esa consecuencia, ¿no? No sé, yo me imagino que aquí todos tendrán unos hábitos de vida totalmente saludables, irán al gimnasio y harán deporte religiosamente, tendrán una dieta totalmente equilibrada, ni tabaco, ni alcohol, etcétera, etcétera. Porque si no, alguien debería intervenir sobre ustedes para decirles qué es lo que tienen que hacer para cuidarse. Mientras que esto no pasa cuando somos adultos, parece que cuando nos hacemos mayores, como que de repente ya no sabemos hacer las cosas, ya no sabemos tomar decisiones. Muchas veces la gente que toma las decisiones por nosotros o que nos dice que no sabemos hacerlo, no es que lo haga con la intención de dañarnos, ni mucho menos, ni mucho menos. Muchas veces el sentido es justamente el evitar preocupaciones, el no te preocupes, que de esto me encargo yo, que esto a ti te genera mucha inquietud, pero al final lo que estamos es quitando control. La pérdida de control produce indefensión aprendida. La indefensión aprendida conlleva depresión, la depresión a problemas cardiovasculares y los problemas cardiovasculares sabemos que aumentan la tasa de mortalidad. Con lo cual, algo que parece algo muy pequeño, una tontería, al final puede tener unas consecuencias importantes si yo pierdo el control absoluto sobre mi vida. En este caso, les comentamos, tratamos de reflejar esta pérdida de toma de decisiones pues cuando Amparo ingresa en un centro gerontológico después de una caída. En la versión del maltrato, esta decisión se toma por parte del hospital, por parte de los profesionales y de la familia, sin contar con Amparo. En la visión del buen trato se habla, se trabaja con ella, de manera que sea una decisión acordada en este caso. O algo muy sencillo como, por ejemplo, el qué ponerse. Vemos en el lado del maltrato que se decide por Amparo qué es lo que tiene que ponerse porque ya está elegido y además tenemos mucha prisa, mientras que en el lado del buen trato lo que vemos es que ella elige qué es lo que quiere ponerse. Y parecen cosas muy, muy pequeñas, pero de verdad que al final sí que tienen un efecto muy negativo sobre la salud física y psicológica de la persona mayor. O la infantilización, ¿no? El utilizar el diminutivo, ¿no? Verán en la visión negativa de los cuentos el Amparito. O el mira qué guapa va mi chica. Bueno, pues esas cosas se dicen a los niños, suele utilizar el nos, ¿no? ¿Estamos preparados para nuestro baño? ¿No? Que uno dice, pues mira qué bien, maravilla, tenemos compañía hoy. Pero no es lo habitual que a uno le pase en el día a día. También lo que vemos es, por ejemplo, en el centro gerontológico, la diferencia que nosotros hemos establecido a la hora de reflejar esa infantilización es el acercamiento por parte de la dirección del centro desde el punto de vista del maltrato, cuando no se la pregunta Amparo, directamente se pregunta a alguno de los familiares que la acompaña, o en el caso del buen trato, cuando se la pregunta directamente a ella, incluso se puede llegar a cortar al familiar cuando intenta empezar a hablar y empezar a decir, no, espera, que ya cuento yo mejor, que tú no sabes. Ese tipo de situaciones son muy habituales, son muy frecuentes. Y es lo mismo, no se hace con intención de hacer ningún daño, pero tienen consecuencias y sobre todo es que a ninguno de nosotros nos gustaría que alguien hablase por nosotros cuando nosotros podemos hacerlo. Simplemente
También el tema de la cosificación. Amparo en el centro gerontológico entra en silla de ruedas y uno si está en silla de ruedas da la sensación de que pues se ha mimetizado con la silla de ruedas y entonces a uno le pueden llevar a un sitio a otro sin tenerle que decir absolutamente nada. O la personalización, ¿no? Ese café con leche para todos que antes se comentaba. Cambiarlo por el plan individualizado, el cuénteme qué es lo que le gusta, cuáles son sus intereses, sus preferencias, etcétera, etcétera. Finalmente, también es importante que tengamos en cuenta, simplemente para enlazar un poco con la ponencia anterior, la soledad. Nos encontramos con que pues hay un porcentaje elevado de personas mayores que viven solas, pero que además, ¿no?, en la visión que nosotros intentamos reflejar desde ese maltrato, hoy en día todos tenemos muchas cosas que hacer, siempre vamos con prisa, nunca tenemos tiempo para nada, y eso al final tiene consecuencias, ¿no? En el caso del maltrato, como les digo, pues lo que vemos es a un Amparo que está sola en un comedor muy grande, donde antes hacían muchas reuniones cuando los hijos eran más pequeños y vivía su marido, y de repente pues ahora no va nadie. O vemos el buen trato, donde pues todos tenemos muchas cosas que hacer, está claro, pero podemos intentar sacar un ratito significativo y para estar al 100% con esa persona mayor. Las barreras arquitectónicas, que también van a ver en los cuentos, cómo pues pasamos de una situación en la que Amparo en el bloque en el que vive, pues los vecinos no quieren poner una barandilla, desde el maltrato al buen trato en el que deciden que sí, que en algún momento determinado todos lo pueden necesitar. O el respeto que lo hemos querido reflejar con una situación bancaria donde Amparo mete la tarjeta, no se acuerda del número, entonces mete el número 3 veces equivocado, se traga la tarjeta y el que tiene detrás está mirando el reloj, le está poniendo mala cara, hay que ver las prisas, y cuando entra a la sucursal, pues la persona que la atiende, en lugar de mirarla a la cara, pues lo único que hace es teclear, mirar el ordenador, darle el dinero que ella pide y nada más. Simplemente con esto, pues que queremos contarles, ¿no?, y difundir un poco esta iniciativa. Lo único que pretendemos es incrementar esa sensibilización, el que todos reflexionemos y que empecemos a ver, a oír y a hablar del tema de los malos tratos, pero no solamente desde las situaciones más graves, sino también desde las situaciones más sutiles, que son las que más les preocupan a ellos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo, os tengo que agradecer y dar la enhorabuena porque habéis remontado el tiempo que teníamos. Entonces da tiempo para que podáis hacer alguna pregunta que os haya podido surgir de los temas tan interesantes que se han planteado en la mesa. Hola, buenos días. Trabajo en un municipio turístico donde las abuelas y los abuelos cuidan en mayor medida de los nietos. Por otro lado, desde el área de igualdad, conscientes de esta realidad, nos gustaría implicar a las abuelas y a los abuelos en el tema de prevención de la violencia de género. Quería preguntar a Cristina si conoce alguna iniciativa o si ha trabajado en el tema de transmisión de valores en igualdad con los abuelos y las abuelas. Gracias. Vale, una pregunta. ¿En igualdad exactamente a qué te refieres? ¿Para prevención de violencia de género? Sí, en ese sentido no conozco programas, porque la mayoría que se centran en transmisión de valores a nietos parten de la idea de los valores que están en decadencia en la actualidad y para un poco compensar los valores que hay ahora en la actualidad. Es verdad que dentro de los valores que se denominan tradicionales estaría el respeto, y dentro del respeto se puede englobar pues estos valores un poco los que mencionas, pero que estén exclusivamente centrados en igualdad no conozco, pero igual sí que se puede hacer algún tipo de adaptación, claro, algún programa que exista y buscar algo ahí
adaptado. No sé si el resto a lo mejor quiere decir algo. De igualdad no, ¿verdad? No. No, donde la gente social sean los abuelos, yo no. Yo creo que está habiendo cada vez más iniciativas ahora de mujeres mayores que están intentando trabajar desde la perspectiva de género en igualdad y que, bueno, quizás desde ahí se podrían... Sí, ya, perdona. Bueno, pues eso, que ahí estaba recordando ahora un programa del Ayuntamiento de Madrid de mujeres que se llaman Lideresas y realmente pues lo que están haciendo es trabajar empoderamiento entre las mujeres mayores que al final pues tiene efectos sobre lo que tú acabas de plantear. Vamos, yo creo que estamos en el momento ese de cambio, ¿eh? Bueno, enhorabuena a las tres ponentes, han sido tres comunicaciones excelentes y creo que hemos aprendido mucho, al menos a título particular quiero decirlo. Y mi pregunta va para Maite, este proyecto nuevo que estáis iniciando de Grandes Vecinos, que sigo por internet y que me parece una iniciativa excelente, que fomenta lo que decías tú que es importante, que es la línea, ¿no? Mantener redes, ¿no? Me gustaría saber, o mi pregunta se enfoca a ¿cómo hacéis vosotros, aparte de la sensibilización en el vecindario, ¿no? Para dar a conocer las personas que están solas y que la gente se pueda sensibilizar a tener ese contacto? ¿Cómo más o menos manejáis eso para que se sigan manteniendo esas redes? ¿O qué variables están relacionadas con que se sigan manteniendo? Porque muchas veces el voluntario hace una colaboración y luego se diluye. Que puede ser que no, que se generen esos vínculos y se mantenga una amistad y sea algo que es lo que se supone que se persigue, ¿no? A ver si me puedes dar un poco de información sobre ello. Gracias. Comenté muy de pasada, ¿no? Que había, bueno, que este es un programa que se lleva trabajando en Francia desde hace quizás 6 años, en Chicago también, porque nosotros somos una red internacional, ¿no? Entonces, yo creo que Grandes Vecinos quizás es uno de los proyectos que más puede garantizar la permanencia, porque lo que hace es establecer vínculos vecinales. Y entonces luego es muy fácil, ¿no? Porque la gente pues se sigue viendo, se ve en la plaza, se ve en el café y demás. Entonces, además de eso, es un programa que está fuera, digamos, de los planteamientos tradicionales de voluntariado, en el que, como sabéis, pues un voluntario debe de firmar un contrato de compromiso, de permanencia, de tal. Este es un programa completamente abierto, en el que las personas que se incorporan a él, eso sí, también lógicamente están, entre comillas, bajo control, como no puede ser de otra manera, pero generan entre ellas mismas esa red de protección. Eso lo que está haciendo es mantener, casi te diría por generaciones seguro, mantener esa cultura de protección-divertimento, ¿no? O sea, estos que hacen, pues salen muchísimo a los cafés, a reunirse, ¿no? Y eso, lo que está, como os comentaba antes, lo que está generando es una red bastante potente entre ellos, en torno, vamos a decir que casi con la disculpa, de atender a una persona mayor. Todos ellos se relacionan a través de la red, a través de la aplicación informática, donde cada uno sabe y cada uno dice, hoy no he visto a María, esta mañana no la he visto, pues yo qué sé, el de la farmacia, ¿no? Que está en la red y que es vecino de una gran vecina, que suelen ser mujeres, ¿no? Pues dice, hoy no la he visto, tal. Otro inmediatamente va a decir, bueno, no te preocupes, que yo cuando llegue a las 12 subo un momento y le llamo. Pues parece que está mala, no sé qué. Ah, bueno, pues yo le llevo el pan, ¿no? Y esto que os comentaba, ¿no? Que es como una gran marea, ¿no? Entonces yo creo que ese es el modelo de mayor permanencia de red social. De hecho, nosotros no tenemos a personas dedicadas especialmente a esto, ¿no? Quiere decir que es una persona voluntaria la que genera ese movimiento en un barrio. No es una persona profesional de nuestra organización, para que veas un poco por dónde va, ¿no? Que es muy, por un lado, muy autónomo, pero por otro lado, bastante fácil cuando consigues el grupo y la persona. Eso es, la gran dificultad está ahí, que lógicamente estamos apoyados por el ayuntamiento, apoyados por la atención primaria de salud, vamos con una carta de presentación, si no,
no podríamos hacer eso porque la gente desconfía, lógicamente. Una allá arriba, sí. Gracias, buenos días. Bueno, yo trabajo en un entorno residencial y bueno, pues mis dudas van un poco en ese entorno. Por un lado, con Maite, yo no sé si este tema de soledad lo tratáis también en centros institucionales, porque es cierto que quizá podemos detectar nuestros casos allí, pero el aislamiento social en muchos casos es muy grande y muy difícil de combatir, y las personas que tienen, a veces no hay familia, bueno, es una red ineficaz o inexistente. Y por otro lado, con Cristina, no sé si habéis podido trabajar o medir también esta relación de nietos y abuelos, cuando en vez de ser un abuelo activo en el que participa en la atención y el cuidado, es algo al revés, es una gran dependencia, y si hay participación o no, o si hay influencia de esa relación de nietos con abuelos. Gracias. A ver, en relación a la pregunta de los programas de nietos abuelos cuando hay una situación de dependencia, nosotros en concreto no hemos desarrollado programas porque en realidad nuestro equipo ha empezado por la fase de evaluación, de ver qué problemas hay, y ahora nos toca la fase de desarrollar la intervención, ¿no? Pero sí que conozco que hay programas más centrados en fomentar la solidaridad familiar, y sobre todo se ha hecho más con adolescentes, ¿no? Que tomen conciencia de la situación familiar que hay y que tenga lugar esa inversión de roles, ¿no? En lugar que sea el abuelo que cuide del nieto, que sea al revés, que el nieto pues que cuide del abuelo, que sea consciente de lo que hay, que trate de ser solidario al final con ese abuelo y acompañarle. De eso sí que hay bastante, sobre todo en Barcelona. Hay un equipo que sí que ha trabajado y sí que tienen bastantes programas desarrollados en esa línea. El acompañamiento en residencias, nosotros empezamos a hacerlo, digamos, en segunda parte, ¿no? Porque de hecho en el equipo profesional que apoya esta organización había debate sobre este tema, ¿no? Curiosamente, había debate en el sentido de que, bueno, personas mayores que viven en residencias, cuando más acompañadas, ¿no? Y claro, había otros que pensábamos que cuando más solas, ¿no? Y efectivamente, cuando más solas, ¿no? La soledad puede ser dramática en las residencias, ¿no? Y de hecho la experiencia que tenemos ahora en residencias es excelente. Lo estamos haciendo, nosotros siempre trabajamos en colaboración con la Administración y en casos derivados de la Administración. Estábamos en la línea de trabajar el one-to-one, ¿no? Es decir, el acompañar a una persona. Nos está resultando difícil porque esa persona luego genera difícil, no perverso, sino difícil, porque ya en torno a esa persona a la que acompañamos aparecen otras 3 o 4, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final estamos haciendo medio acompañamientos, a veces no tan individuales, sino colectivos, y una cosa que vemos que es una maravilla y que yo invito a las personas que estáis en residencias a que la ejerzáis ya con voluntarios o sin voluntarios, es sacar a la gente a la calle. Por favor, porque la gente a veces lleva 10 años sin salir de un entorno residencial que digamos que es bastante deficitario, ¿no? Sí, bueno, mi pregunta era para Gemma, porque, bueno, yo también, bueno, soy psicólogo, tenemos un grupo de trabajo de envejecimiento en el COP de Galicia. Y bueno, era por el grupo de trabajo de Buenos Tratos para preguntar si también os habéis encontrado, pues sobre todo dentro del campo de la psicología, en los talleres de psicoestimulación, en ciertas tareas también que se hacen en terapia ocupacional y demás, también como de algún modo, por lo menos nosotros no lo encontramos, que se siguen arrastrando pues infantilismos dentro de la propia elección del material, la construcción del propio material, de cómo se usan pues mariposas con ojos, la Mickey Mouse, cosas que, bueno, a lo mejor cuando lleguemos a mayores tiene un sentido de reminiscencia porque han sido personajes para nosotros entrañables, pero para ellos que no tienen
ninguna relación, ¿no? Y si de qué modo pues un poco se puede, o si existe ya alguna iniciativa para ir creando pues un cierto, pues no sé, un cierto decálogo de buenas prácticas dentro de lo que son los talleres de los técnicos, ¿no? Que a veces es más difícil entrar porque bueno, son compañeros pues, ¿no? que están como en el mismo rango, el mismo nivel, y es más difícil pues decirles, ¿no? Pues cómo podrían mejorar, ¿no? Pues lo que es pues, bueno, su práctica laboral, ¿no? Bien, es cierto que con los materiales todavía pues son las mariposas, son los ositos, y cuando llega las Navidades pintamos a Papá Noel y encima después lo pintamos y lo exponemos perfectamente, ¿no? Para que cualquiera que entre al centro vea lo bonito que tenemos el centro. Seguramente sí, pero ¿por qué no con bodegones? ¿No? O con cualquier otro dibujo totalmente, bueno, que puedan elegir. También es decir, que el que quiera pintar al perrito, que le pinte. Pero el que quiera pintar otro tipo de cosas, que también tenga opciones. Es decir, da la sensación de que no hay muchas opciones con respecto a los materiales. El Grupo Novaire, de Comunidad Valenciana, sí que ha elaborado unos materiales dentro del proyecto Miradas Cómplices que están basados en fotografías de personas mayores que después se han convertido en dibujo para que se puedan pintar. Algo que es tan sencillo como haber hecho una fotografía y después trasladarlo a que se convierta en un dibujo. Eso sí, yo animo a que aquí hay un campo de trabajo inmenso, porque prácticamente no se ha hecho nada, ¿no? Todas las actividades, no solamente para pintar, sino que incluso pues, para los rompecabezas, etcétera, todos son infantiles. O las canciones, pues bueno, pues hay centros que sí que preguntan a la gente qué tipo de música les gusta, pero si no, pues nos encontramos con canciones pues, de guardería, ¿no? Y de primaria. Entonces a todos nos encantaría que nos pusieran a cantar, pues un elefante se balanceaba, ¿no? Por el hecho de tener 70, 80 años debe ser que a uno le parece estupendo, simplemente. Y con respecto al decálogo, nosotros nos han concedido hace muy poco un proyecto precompetitivo aquí en la universidad y bueno, estamos esperando a la solución también de los proyectos del Ministerio, y es justamente para el desarrollo de buenas prácticas. Desde primero crear un cuestionario, porque hay alguno relacionado con la atención centrada en la persona, pero nosotros pensamos que estos aspectos de infantilización, la deshumanización, la despersonalización no quedan bien resueltos dentro de esas herramientas de evaluación, y estamos con el proyecto piloto. Hemos aplicado ya un cuestionario, una batería de ítems, y ahora estamos con el análisis también de esos ítems. Hemos pedido también a expertos relacionados con el tema del maltrato y personas mayores que nos digan a ver qué les parece en cada uno de los ítems, y empezaremos a aplicar el cuestionario para proceder después a una fase de intervención, de formación, al final, pero en aspectos que son muy, muy sutiles y que es eso que además es que la gente no se para a pensar que ni siquiera lo está haciendo mal. Sí que es verdad que yo sí que me he encontrado en formaciones donde ha habido gente que me decía, mira, yo cuando empecé a trabajar en la residencia yo decía, esto que están haciendo no está bien. Pero bueno, te metes en el día a día, ¿no? Y vas viendo que, claro, es que no hay forma de hacerlo de otra manera. Entonces, cuando alguien verbaliza ese tipo de pensamiento, a mí me parece que algo hay que empezar a hacer. Y es verdad, pues eso, pues que todo se ha centrado mucho en el tema de los malos tratos a mayores, a obtener números, a hacer estudios de prevalencia, pero en el campo de la intervención se empieza a trabajar, pero menos. Pero es un poco a lo que nosotros vamos, con lo cual nosotros estaríamos encantadísimos de podernos ayudar en todo lo que fuese posible. Gracias. Nos queda para una última pregunta. Estupendo, Hola. gracias. Hola, buenos días. Mi planteamiento va enlazado con lo que acabas de contestar para Gemma, en el sentido de que bueno, el tema de la atención centrada a la persona es un tema que me preocupa muchísimo, y entiendo que hay cosas que se pueden traducir de forma eficaz en la atención residencial, por ejemplo, pero luego hay cuestiones, por ejemplo, en el cuento de instituciones, hablas de que la señora no quiere entrar a la ducha en un momento determinado. Lo que quiero decir es que cuando hay un reglamento
con los centros residenciales en el que el ratio de usuarios por personal es tan alto que no da posibilidades de efectuar el trabajo de forma personalizada, ¿no sería conveniente que esa concienciación ya no sea solo para los profesionales, sino para los políticos que crean esos convenios, esos reglamentos y que puedan dar la alternativa a la empresa o a la asociación que gestiona la residencia a que tenga esa oportunidad de hacer un trato centrado en la persona? Es cierto que nosotros hablamos de los profesionales y es cierto que muchas veces la gente hace mucho más. Y por eso mismo la idea que planteábamos era que en ningún momento queremos ni generalizar ni culpabilizar, porque sabemos que muchas veces se hacen mal las cosas porque desde arriba nos están exigiendo que esto sea así. Es decir, esto está orientado en principio a profesionales, aparece también la directora de la institución, pero por supuesto debería surgir y debería empezar a calar en instancias superiores, incluyendo pues nuevas políticas a realizar. También es verdad que hay cosas que yo creo que con pequeños cambios, con muy pequeños cambios se pueden hacer, es decir, porque hay que empezar a levantar a gente pues, desde una habitación concreta. ¿Por qué no podemos ir cambiando, ¿no? Las habitaciones por las que se empieza a levantar a gente? O, bueno, pues no sé, hoy en día en los hospitales uno va y le dan a elegir un menú. ¿Por qué no en un centro también? Es decir, es el intentar personalizarlo al máximo posible. Siempre va a haber limitaciones, pues lógicamente. El lema de estar como en casa, pues sí, es eso, estar como en casa, no estar en casa, que son cosas distintas. Pero es el intentar esa personalización. Y bueno, pues el modelo de atención centrada a la persona, que es sobre el que hoy en día pues, se ha puesto de repente de moda, a pesar de que Rogers empezó a hablar de ello en los años 40, pues bueno, pues es un poco, nosotros vamos un poco pues, a la cola, ¿no? Con respecto a lo mejor a algún otro país, pero se está trabajando mucho, pero la idea también es que esto empiece a calar en otras instancias que son las que tienen que tomar la decisión con respecto a el ratio. Yo recuerdo que el año pasado en Valencia hubo un concurso para la adjudicación de una serie de servicios relacionados con mayores, de servicios residenciales, y ganó una empresa determinada y no se llegó a dar a esa empresa porque hubo alguien que en algún momento se le ocurrió mirar a cuánto correspondía, ¿no? Dentro de lo que ellos iban a aportar económicamente, a cuánto salía eso al día por persona institucionalizada. Y era tan ridícula la cantidad, tan ridícula. Entonces dijeron que, claro, que esa oferta era totalmente irreal y que si realmente se iba a llevar a cabo, las consecuencias que iba a tener eran muy importantes. Eso pasa en un caso que sale a la luz y nos encontramos con eso, con ratios que cada vez pues, están más descompensados, con que pues, bueno, el número de profesionales cualificados dentro de una institución pues, es limitado también y está así estipulado por ley. Con lo cual, bueno, pues me imagino que poco a poco, según la gente vaya llegando a ser mayor, debería empezar a pensar en si a ellos les gustaría ser tratados así. Pero también es verdad que nos encontramos con casos como el de Christine Lagarde hace no mucho tiempo, que tiene 77 años y dijo que es que la gente mayor vive mucho. Entonces parece ser que uno se hace mayor, pero sigue sin identificarse con el grupo de mayores. Entonces a lo mejor ahí es donde tenemos el problema. Muy bien. ¿Quieres, Maite, sí, añadir? Solamente un comentario para animaros a que tiréis hacia adelante, porque nosotros llevamos en el País Vasco 5 años trabajando en atención centrada a la persona de manera intensa y evidentemente nos hemos saltado todas las normas, de la primera a la última, es decir, tenemos unidades de convivencia en torno a 12 personas, entre 8 y 14, en función de las adaptaciones ambientales que hemos tenido que hacer, pero tenemos cocinas, las personas cocinan dentro de sus posibilidades o ayudan o miran, la mayoría miran o están ahí con las judías verdes peleando, ¿no? Lo que pueden, pero están haciendo actividades
actividades con sentido. Y eso se ha notado, los efectos, bueno, parte de ellos están publicados, quiero decir que nos hemos molestado en tener evidencias de lo que estamos haciendo, pero a lo que voy en relación a las decisiones políticas, pues la norma que existe en la Ley de Servicios Sociales y las normas forales no permiten hacer todo eso que estamos haciendo. Sin embargo, desde el primer día estamos con todo el cuerpo de inspectores allí, ¿no? Trabajando, opinando, haciendo y demás. Otras comunidades autónomas como Castilla y León, que empezó más tarde, pues ya tiene legislación y ha legislado en esa línea. Y también tenemos personas que no se quieren duchar todos los días. Y entonces ahí trabajamos mucho el acuerdo y el consenso. Por lo mismo que ha dicho Gemma muchas veces, porque yo aquí no pregunto a nadie si se ducha todos los días. A lo mejor hay algunas personas que no se duchan todos los días. Quiero decir que, como ves, hay un gran abanico entre funcionar a golpe de silbato a llevar una vida más o menos personalizada, en el que yo me levanto no siempre a la misma hora, en el que he suprimido las rotaciones, en el que conozco a la persona que tengo delante también al trabajar la higiene personal, que la estamos trabajando en la clave del buen trato, y eso ha generado unos cambios impresionantes. Así que lánzate o lanzaros a eso y iréis construyendo, porque esto es un proceso en construcción que no es yo ya tengo el modelo de atención centrada en la persona, no. Nosotros llevamos 5 años trabajando intensamente, estamos generando un cambio organizacional en una fundación que tiene 1.200 trabajadores, quiero decir que es grandecita, y estamos en los comienzos. Somos plenamente conscientes de que estamos en los comienzos de la aplicación de la atención centrada en la persona y que esto es un proceso en construcción bien largo. Así que vamos a remangarnos, que yo creo que se puede hacer. Gracias.